Muy bien, pueden ir preparando sus Biblias, sea en el teléfono o en la Biblia, y si a alguno le falta, por aquí también hay. El tema de hoy es Romanos capítulo 9 y trata sobre la soberanía de Dios. Es interesante, en un capítulo que ya vimos, el capítulo 4, versículo 3, Pablo pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y lo hace para que tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones estén conformados a la voluntad del Señor. Generalmente cuando alguien me hace alguna pregunta o dice que quiere ir para aquí o para allá, siempre le pregunto a alguien, ¿qué dice Dios? Porque una cosa es lo que se nos ocurre, lo que pensamos, lo que nos interesa, y otra, lo que dice Dios. Y deberíamos siempre seguir lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos encontrar en la Biblia algo que respalde lo que queremos hacer, sino al revés. Debemos buscar en la Biblia qué es lo que debemos hacer. Hay una gran diferencia en eso. También, respecto a la carta a los romanos, según los eruditos bíblicos, los teólogos, dicen que los capítulos 1 al 8 y 12 al 16, Pablo fue muy sistemático, muy concreto y muy directo. Pero los versículos 9 al 11, de que hoy empezamos con el 9, dicen que Pablo hizo algo muy distinto y es como un bloque intermedio entre los otros dos bloques, porque ahí habla específicamente de algunos temas difíciles de a veces comprender o de aceptar. Estos tres capítulos, 9, 10 y 11, hoy arrancamos con el 9, tienen un mismo tema, o mejor dicho, abarcan un mismo bloque de temas un poco complementarios de los anteriores y de los siguientes. Aquí, en estos tres capítulos, Pablo expone la elección del pueblo judío, el trato tanto con el pueblo judío como con el pueblo gentil. Está hablando cómo Dios trata con ambos pueblos, o sea, los que eran israelitas y todos los demás que venimos a ser nosotros una parte de ellos. En este capítulo 9 específicamente, Pablo habla de la soberanía de Dios. El capítulo 10 habla de la justicia de Dios y el 11 habla de la fidelidad de Dios. O sea que estos tres capítulos están como abarcando un tema acerca del Señor específicamente. Entonces vamos a ir directamente a nuestro capítulo 9, que los primeros 5 versículos dicen lo siguiente. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. Ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos de la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Es interesante cómo Pablo enfatiza su deseo, su corazón, de que todos sus compatriotas, todos los que eran israelitas, puedan conocer al Señor como Mesías. Él sentía un profundo dolor por ver que ellos no creían. Y era tan fuerte ese deseo que decía, yo estoy dispuesto a que si yo pudiera pagar por ellos, si yo pudiera entregarme, aún perdiendo mi salvación, aún yéndome al infierno, con tal de que ellos creyeran, estaría dispuesto a hacerlo. Esto es tremendo, ¿no? Me encantaba escuchar el testimonio hoy. Porque saben que un signo de adormecimiento espiritual es cuando no tenemos interés en que otros se salven.
Si no estamos con el corazón puesto en que otros se salven, algo está adormecido. Fíjense cómo Pablo tenía semejante sentir para que su gente se convierta. Y a veces pensamos si verdaderamente estamos con un interés genuino, más allá del interés responsable, para que otros se salven. Me gustaba hoy cuando Viviana dijo el gozo que experimentó por su hermano. Yo recuerdo haber experimentado todo lo contrario, cuando una de nuestras hijas veíamos que estaba yéndose al mundo, que estaba con ideas filosóficas extrañas, con un abandono de su persona, y yo recuerdo que por dentro tuve un sentimiento tan desgarrador, pensando que podía perderse, que no pude más que ayunar, orar, pedirle al Señor. No podía aceptar que alguien que fue traída al mundo para ser del reino de Dios se pudiera perder. Y creo que es un sentimiento que deberíamos tener, en especial para nuestra familia. Padres, hermanos, hijos, nietos. Un sentimiento profundo de pelear al diablo para quitar de sus garras a nuestros seres queridos. Ahora, por supuesto, eso incluye también a todos cuantos podamos conocer. Pero cuando uno está viviendo la vida feliz, haciendo su vida, pasando el tiempo, trabajando, estudiando, progresando, y como si el resto del mundo no existiera o solo existiera lo que uno necesita, eso es un símbolo, no un símbolo, una señal de que uno tiene la espiritualidad adormecida. Porque si algo debemos visualizar es el drama de que alguien se vaya al infierno. Y en especial los que Dios nos dio como responsabilidad directa. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto hacemos? Es como cuando un papá a veces dice, no, son chiquitos, yo no les meto la idea de Dios. Cuando sean grandes que ellos decidan. Cuando sean grandes ya están en las manos del diablo. Cuando hay que actuar desde que nacen para que ellos se acerquen a Dios. Y nada es poco de lo que hagamos. Todo lo que podamos hacer, aún a riesgo de parecer pesados. Pero aún teniendo todo el equilibrio, la delicadeza y todos los consejos que podamos tener para actuar como corresponde y no ser impositivos, tenemos que luchar en el reino de Dios para que los nuestros se salven. Esto me encanta leer lo que Pablo decía por aquellos que eran sus compatriotas. Es interesante que Pablo hace un recuento de todos los privilegios que tuvo el pueblo de Dios, los israelitas. Él marca la adopción como hijos, o sea, el que era un pueblo de Dios apartado para mostrar al mundo lo que era un pueblo de Dios, la gracia, el pacto de que eran sus hijos, el privilegio de saber cómo adorar al Dios verdadero, contar con tantas promesas del Salmo de que Cristo vino según la naturaleza judía. Y sin embargo, con todas esas señales, no reconocieron a quien Dios les envió. En una palabra, no tenían excusas para no creer en el Mesías. Y creo que también todos nosotros no tenemos excusas para no creer en Dios y para no vivir con el deseo de extender el reino de Dios. Es interesante que los israelitas, que tenían una abrumadora cantidad de elementos para creer en Dios, hicieron de su herencia un ídolo. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran salvos porque descendían de Abraham. Es más, se ofendían cuando Juan el Bautista les decía que se tenía que bautizar. ¿Cómo nosotros que somos hijos de Abraham nos vamos a bautizar? Si ya nosotros tenemos la salvación asegurada. Y saben, hermanos, la salvación no se hereda. Podemos ser hijos de un apóstol, podemos ser hijos de un pastor famoso, podemos ser hijos de un creyente extraordinario.
pero eso no nos hace a nosotros salvos. La salvación es personal. Dios no tiene ni sobrinos ni nietos, tiene solo hijos. Y como tal, tenemos que insistir, orar, trabajar, para que todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad conozcan al Dios verdadero. Los israelitas, teniendo tanto por lo cual darse cuenta del señorío de Jesús, hicieron un ídolo de la ley. Cumplían la ley a la perfección o trataban de hacerlo para ganarse el cielo. Y el cielo no se gana por mérito, se gana por gracia. Aleluya. En Juan 8, si ustedes lo leen después en sus casas, los israelitas peleaban con Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, les decían, como diciendo, ¿qué nos venís a decir de la salvación? ¿Y saben cómo los llamó Jesús? Hijos del diablo. Muy fuerte, el pueblo elegido de Dios. Pero era tanto su arraigo a que creían que simplemente por herencia eran creyentes y despreciaban a lo que Dios les había mandado. Tenemos que entender que nadie es salvo por herencia ni por el medio en el cual se crió. Pasa muchas veces con la segunda o tercera generación de creyentes que por haber vivido en la iglesia, por haber estado en un ambiente, digamos, de fe y demás, por haber visto a otros que hacían situaciones de cambio, piensan que están salvos. ¿Y por qué piensan así? Simplemente porque estuvieron en un ambiente que los incluyó como uno de ellos. Pero hermanos, tenemos que llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros es responsable de conocer a Dios con todo el corazón, de entregarse sin ningún tipo de reservas, de darle a Dios todo lo que tenemos y somos, para que Él haga de nuestra vida algo útil. No lo que nosotros intentamos, no lo que se nos ocurre, no el éxito que aspiramos a encontrar, aunque Dios no está en desacuerdo con el éxito, pero simplemente la vida no puede ser, alcanzo mis metas, sino la vida es, hago lo que Dios quiere que yo sea. Ese es el verdadero éxito. Aleluya. Sigue Pablo, versículos 6 al 13. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Ven? Aquí está diciendo Pablo lo que acabo de decirle. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. ¿Ven? Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aquí empieza un poco el tema de la soberanía de Dios. Aclaro algo para entender. La palabra aborrecer en el Antiguo Testamento tiene dos palabras distintas que se traducen como aborrecer. Más tenemos metido en el corazón que aborrecer es odiar, es despreciar. Así lo hace en Amós 5:21, cuando le dice: desprecio los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas que hace, porque son totalmente fuera del corazón. Ahí sí, aborrecer es despreciar. Pero hay una segunda palabra que también se traduce como aborrecer, que significa tener en segunda prioridad. Esaú, cuando vendió su progenitura por un plato de lentejas, no aborreció ser el primogénito, sino que no le dio importancia, lo tuvo en segundo plano. Cuando el Señor dice:
el que no aborrece a padre o madre no es digno de mí. Pará, ¿cómo? Jesús, que dijo que hay que amar a todos, hasta a los enemigos, dice que hay que aborrecer a la familia. Bueno, ahí aborrecer significa tener en segundo lugar. Entonces, cuando dice el que no aborrece, el que no tiene en segundo lugar a su familia, frente a Dios, que hay que tenerlo en el primer lugar, usa la palabra que traducen los evangelios como aborrecer. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está diciendo que Esaú dijo este no sirve para nada. Está diciendo, estoy poniendo en primer lugar a Jacob. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo plantea muy claramente que no todos los que descienden de Abraham son los hijos de la promesa, sino que solo aquellos que descendían de Isaac, el hijo que se le dijo que en él serían bendecidas las familias. ¿Saben cuántos hijos tuvo Abraham? 8. Pero que tiene que abrir una cuenta bancaria. Ya va a abrir Claro, esta semana. claro, es verdad. Lo puedo sacar porque no lo Todo es por débito automático. Y esta semana la abro. Mm. Y bueno, le dije, ¿Te sí, preguntó algún está banco? todo Bueno, mojado. No, Guarda que está todo grabado, guarda con lo que dicen. Guarda, Gunter, que se te escucha. Y Roberto Teodoro tampoco no lo da. No, ¿Ah? era Gunter el que hablaba. Gunter, vamos a abrir esa cuenta bancaria, quédate tranquilo. Muy bien, Abraham tuvo 8 hijos. 1 con Sara, que era el hijo de la promesa. 1 con la sierva de Sara, Agar, que fue Ismael, y que tanto problema hasta el día de hoy trae, porque de ahí vienen los árabes. También, después que murió Sara, se casó con una mujer llamada Setura y tuvo 6 hijos varones más. Ahora, de los 8 hijos que tuvo, Dios dijo que del único que iba a ser la descendencia de la promesa era de Isaac. Y fíjense, si hoy dijéramos esto, pero ¿cómo? No es democrático. ¿Por qué? Porque, queridos, ahí empieza la soberanía de Dios. ¿Saben por qué es así? Que Dios quiere. Porque lo dijo Dios. Punto. Eso se llama soberanía. No es un problema de democracia, no es un problema de decir sorteamos a ver quién es quién sabe lo que hay que hacer. El único que sabe perfectamente lo que hay que hacer es Dios. Nosotros podemos pensar muchas cosas diferentes, pero siempre son equivocadas cuando queremos juzgar a Dios. Dios no lo hace simplemente porque descarta a uno porque quiere y al otro le elige porque se le dio la gana, sino lo hace porque tiene un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Ahí está la soberanía de Dios. Podemos preguntar, ¿por qué? Y hay una sola respuesta. Porque es Dios. Porque es Dios. Amén. Así lo decidió por su infinita sabiduría y soberanía. La soberanía de Dios está por encima de toda idea o deseo nuestro y no responde a ningún parámetro imaginable por nuestra mente, por ningún ser humano. Está más allá de toda comprensión. Ningún ser humano está en posición de juzgar a Dios. Ninguno. Ni está en calidad de decir, ¿por qué Dios permite? Es algo que hacemos bastante frecuente. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios, si fuera Dios entonces? Son todos cuestionamientos a la soberanía de Dios. Y son cuestionamientos de alguien que no está en posición de juzgar a alguien que está excedidamente fuera de toda capacidad de entenderlo, de razonarlo, de poder decir por qué hace lo que hace. Tenemos siempre que entender que Dios es soberano, pero hay algo muy tranquilo, que nos tiene que tener a todos muy tranquilos, porque Dios no hace las cosas, digamos, por casualidad.
todo lo que hace porque Dios es bueno, es infinitamente bueno y sabio. Por eso podemos con toda tranquilidad aceptar las decisiones de su soberanía. No estamos aceptando decisiones del que está más arriba de nosotros y estamos obligados porque es nuestro superior, como sucedería en el ejército, como sucedería en una empresa. Nosotros queremos obedecer a Dios porque Él es bueno. Todo lo que hace se deriva de su bondad. Todo lo que hace es porque Él tiene una sabiduría infinita. Y todo lo que hace, lo hace bien. Aleluya. Esa es nuestra tranquilidad frente a la soberanía. Pablo aclara aún más de la soberanía de Dios. Cuando dice de Esaú, porque en el caso de su hijo Isaac, después tuvo hijos no con Sara, con otros. Entonces alguno puede argumentar, bueno, pero lo hizo así porque era el hijo con Sara, con su primera y legítima esposa. Pero cuando Isaac tiene a los dos hijos, los tiene de la misma madre, de Rebeca. Y siendo hijos de la misma madre, y siendo que el primogénito era el que debería heredar todo en primer lugar, según la costumbre judía, Dios soberanamente dice que la promesa va a continuar a través de Jacob. Y eso antes de que ni Jacob ni Esaú tuvieran méritos, ni hubieran hecho nada para merecerlo. Es más, si ustedes leen la historia de Jacob, ninguno de nosotros lo elegiría como el que está en la promesa, porque era medio finito, medio de quedarse en la tienda, medio de no ir a cazar, medio tranquilito como varoncito. El otro era fuerte, hombre de guerra, hombre de... más rudo. Uno elegiría algo un poquito más hombre. Pero en la soberanía de Dios ve más allá. Dios ve hasta dónde llega, hasta dónde termina, hasta dónde quiere Dios llegar. Y por eso decide sobre uno, sin despreciar al otro, simplemente lo ubica en una postura principal. Es interesante que cuando Pablo escribió esto, Pablo era un hombre realmente fuera de serie, se aviva qué reacción va a tener lo que escribe en los lectores. Y entonces, fíjense, versículos 14 al 18. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Está respondiendo a los pensamientos de los lectores, o al nuestro cuando leemos. Y explica, de ninguna manera, siempre lo dice al estilo de Pablo, como diciendo, ni se te ocurra. Sigue diciendo, es un hecho que Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Por lo tanto, tu elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Esto es medio duro, ¿no? Y entonces Pablo otra vez, pensando en lo que piensan los lectores, dice, pero tú dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Como diciendo, querido, si yo no elijo, si me elige, si me manda por este camino y no por el otro, ¿y qué culpa tengo yo? Como algunos dicen, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán, que lo estoy sufriendo hasta el día de hoy? Entre paréntesis, me voy a quejar al sindicato de pastores, porque de todo me tocan siempre los capítulos más difíciles. Me tocó el 4 y el 9. Y todo, cuando uno lee los comentarios, dice, este capítulo es difícil, y digo, me toca justo a mí, tengo que quejarme. Mira, le tocó el espíritu, ahí a Richie, la venida del espíritu. Va a tener que poner alguna ofrenda especial para eso. Pero tú dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo. Fíjense qué interesante, ¿no? Está diciendo, esto van a pensar, les digo lo siguiente. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?
¿Acaso le dirá la olla al barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro unas vasijas para usos específicos y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Acá Pablo les contestó con un cachetazo. Agarró a los que estaban leyendo y que seguro estarían pensando eso, y yo, ¡pa, pa, pa! Como diciendo, despertate, ¿quién sos vos para juzgar a Dios? ¿Qué se te ocurre que vos podés levantar la vista o la voz y decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerle o por qué hizo lo que hizo? Pablo hace ver que nadie está a la altura de juzgar a Dios y que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y deja en claro que no tenemos dimensión mental y espiritual para poder entenderlo a cabalidad. Hago una pregunta. ¿Qué capacidades y atributos se requieren para ser la autoridad máxima e indiscutible del universo? Puse acá. Ser omnipotente, todopoderoso. Ser omnisciente, saberlo todo. Ser omnipresente, estar en todas partes al mismo tiempo. Ser inmutable, o sea, nunca cambiar. Ser eterno, estar por encima y más allá de los límites del tiempo. Ser suficiente en sí mismo, o sea, no necesitar a nada y a nadie. Ser santo, infinitamente bueno, justo, acertado en todas las decisiones. En una palabra, hay que ser Dios. Hay que ser Dios. ¿Alguno más califica? Nadie, ni todos juntos calificamos para ser Dios. Por eso tenemos que entender, la gracia es un don de Dios y solo el dador de la gracia tiene derecho a ofrecerla. Ninguno tiene derecho a reclamarla, porque Dios es soberano. Él es el dador, Él es el único que puede decir sobre quiénes vuelca esa gracia. Otorgar misericordia es una decisión de Dios que la ofrece y nunca es un derecho del que la recibe. ¿Somos conscientes de eso? Y como la misericordia es un don, no se puede ganar a través de ningún esfuerzo humano, que es lo que querían los judíos hacer cumpliendo la ley. Si quisiéramos que una hormiga entendiera hoy toda la ciencia humana, entendiera lo que es la inteligencia artificial, ¿sería posible? Si uno agarra una hormiguita y quisiera meter en su cerebro todo lo que es la vida humana, todo lo que es la creación, todo lo que son las maravillas que el hombre ha logrado, ir a la luna, los cohetes, en fin, todo eso, una hormiguita sería incapaz en su cerebro de captar todo eso. Pues la diferencia entre Dios y nosotros es más grande aún que la que hay entre la hormiga y nosotros. No podemos llegar a captar la inmensidad de la grandeza, de la maravilla de Dios. Por eso tampoco a veces entendemos lo que es la soberanía. Y por eso lo mejor que podemos hacer es lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aleluya. Temor no en el sentido de miedo, sino el temor reverente, de no juzgarlo, de no cuestionarlo. Y todo eso sabiendo algo, que Él es bueno, que todo cuanto hace es para nuestro bien, que sus decisiones soberanas las toma siendo sabio, que sus decisiones soberanas en cuanto a dar vida o permitir la muerte está dentro de su soberanía, que lo puede hacer sin que lo cuestionemos y que cuando lo hace, nunca lo hace para mal, siempre lo hace para bien. Aleluya. Amén. Pablo menciona seguidamente
cómo en su sabiduría Dios incluyó a los israelitas que vivieron por fe y a los no israelitas, nosotros, que accedimos a Él por la fe. Versículos 23 y 24. ¿Qué si lo hizo Dios para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Y después, un poquito más adelante, dice el versículo 30 y 32. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Pablo está diciendo, los israelitas tuvieron como ídolo la ley, creyeron que eran de Dios simplemente por su ascendiente que fue Abraham. De eso se regocijaban como si ya por herencia tuvieran la salvación. Dice, y por ese camino no la alcanzaron. Y Pablo dice, nos vamos a quejar de eso, que buscaban eso y no lo alcanzaron, y aquellos que no lo buscaban, pero que tuvieron fe sí la alcanzaron, que somos nosotros. Versículos 23 y 24. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Y vuelve a hacer una pregunta. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado la justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Pero me encanta cómo termina Pablo. En el versículo 33. Como él sabía que su argumentación no era fácil de aceptar para los judíos, como él sabía lo que estaba produciendo en aquellos a los que les escribía, dice, pero el que confía en él no será defraudado. Termina con una nota de fe, como diciendo, chicos, pueden no entender lo que digo, pueden no aceptar lo que digo, pero una cosa sepan, que el que confía en el Señor no será defraudado. Aleluya. Algunas conclusiones prácticas para finalizar. Solo Dios tiene el derecho, el poder y la sabiduría para gobernar la creación. Todos esos atributos que vimos que hay que tener para calificar, el único que los tiene es Dios. Nadie se gana el cielo por herencia o por tener padres o abuelos que sí se lo ganaron. La salvación es personal. Por eso tenemos que trabajar para la salvación de todos los que están cercanos. Y no con una oracioncita para decir, Señor, ayúdalo, ten piedad, Señor, misericordia, y punto. Sino como Pablo decía, sería yo anatema con tal que mis paisanos conozcan al Señor. ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Qué de sus cónyuges? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de nuestros amigos? Hermanos, no es por responsabilidad que lo tenemos que hacer meramente. Es cuando rozamos con Dios, sentimos los sentimientos de Dios. Y así como uno se pone mal si un hijo ve que se está perdiendo, Dios se pone mal por todos los hijos de Él, que son la humanidad entera, si se está perdiendo. Por eso tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo de alcanzar a otros a como dé lugar. Aleluya. El Señor ha dado a la humanidad tantas pruebas de su existencia
que no tenemos excusa para no reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. No es solamente conocer a un Dios bueno que me responde a mis favores, no una lámpara de Aladino que la froto y da mis deseos, sino todo lo contrario. El Dios al cual accedimos por la fe tiene que ser Señor de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras intenciones, nuestras metas. Tienen que ser la que el Señor pone en nuestro corazón y no meramente la que la sociedad o nuestra humanidad determina que es lo mejor. Solo Dios puede determinar qué es lo mejor para nuestras vidas. Y el éxito no está en alcanzar el éxito que el mundo provee. El éxito está en ser un siervo inútil para el Señor. Si termináramos nuestras vidas y pudiéramos decir, siervo inútil soy, pero he servido. Ese es el éxito que debemos alcanzar en la vida. Podemos ser eminentes profesionales, podemos ser gente adinerada, que están bien, no estoy hablando en contra de todo eso. Pero si pensamos que ese es el éxito al que debemos apuntar como meta de la vida, estamos cerrando el camino. El éxito al que debemos apuntar es haber sido alguien que supo captar la vida de Dios, que supo entender lo que Dios le pedía y que tuvo el valor de hacer lo que Dios le pedía. Ese es éxito. Aleluya. ¿Dónde termina la soberanía de Dios y comienza nuestra responsabilidad? No hay respuesta. Y siempre se corren los límites. Uno dice, bueno, esto lo tiene que resolver Dios, pero ¿qué tengo que hacer yo? Y a veces hacemos pensando que tenemos que hacer porque de ahí en más toma Dios. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la raya? No lo sabemos. Nadie lo puede saber. Pero una cosa sabemos, que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y confiar en el Dios bueno, que hará lo que nosotros no podemos hacer. Eso es tener en cuenta la soberanía de Dios, nuestra limitación, pero confiar principalmente que el Señor es bueno. Amén. Que todo lo que no entendamos, ni nos demos cuenta por qué ocurre o por qué no ocurre, lo dejamos en manos del Señor después de haber hecho lo que está a nuestro alcance, sabiendo que Él es sabio, infinitamente sabio, que ninguna de sus decisiones son equivocadas y que es bueno, infinitamente bueno. Aleluya. Amén. Por eso lo más inteligente que podemos hacer es alabar a Dios porque es bueno y por habernos incluido en los beneficios de su gracia y en su misericordia, y hagamos caso de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, bendecimos tu nombre, damos gracias, nos sometemos a tu soberanía, deseamos de corazón, Señor, no cuestionarte, sino todo lo contrario, tratar de entender que todo lo que haces es bueno, que todo lo que haces es para nuestro bien y que finalmente, Señor, llegaremos a estar con vos con la alegría de haber cumplido tu buena voluntad. Así lo entendemos, así lo rogamos y así queremos hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.